electrostáticas. Vamos a ver lo que es el potencial electrostático, lo que son los capacitores, la capacitancia, su conexión en serie paralelos, capacitores con dieléctricos y fenómenos de polarización, ¿no? Bueno, bueno, nosotros en mecánica vimos que era posible ver que dentro de un campo gravitacional existe una fuerza que hace que las cosas se acerquen a la Tierra, ¿no? Que caigan. Si aventamos algo hacia arriba, se cae. Y descubrimos que hay un campo aquí, ¿no? Y que ese campo tiene un valor, una cierta intensidad, y esa la medimos con la gravedad. Cuando estamos dentro de un campo eléctrico, bueno, aquí tenemos que la aceleración sería igual a la fuerza entre la masa. Aquí tenemos que en campo eléctrico, el campo eléctrico que se genera es igual a la fuerza entre la carga. ¿Okay? Entonces, esta sería la intensidad del campo eléctrico para una carga. Y veíamos en la unidad pasada que más o menos se parecían estas fórmulas, ¿no? Y que estaban relacionadas de alguna cierta manera. Entonces, cuando veíamos fuerza gravitacional en física, veíamos que para mover una partícula, digamos que seguimos con este radio, que desde una altura a una altura B, se necesitaba realizar cierto trabajo. ¿Ok? Si esta partícula, digamos que estaba por acá y la queríamos mover a este punto, decíamos que el trabajo necesario para mover la partícula en toda esta, digamos, trayectoria, pues el trabajo era cero, que simplemente íbamos a tener trabajo cuando nos desplazáramos en esta dirección, ¿no? En la dirección del vector unitario R. Digamos que aquí tenemos un vector R. ¿Por qué sucede eso? Bueno, como el desplazamiento en X es perpendicular a la fuerza gravitacional, pues tenemos que el coseno de 90 es cero. Entonces el trabajo que se realiza al desplazarse desde este punto a este punto debe ser cero. Pero el trabajo que se realiza desde aquí hasta este punto, pues veíamos que estaba dado por esta ecuación y que la podíamos representar como una diferencia de energía potencial, ¿no? Se bloqueó. Okay. Igual el trabajo bueno, es lo mismo. Entonces, aquí veíamos que solamente la fuerza que interesa es las que están en el mismo sentido del campo, ¿ok? La componente de ese desplazamiento, pero que va en la dirección del campo. Entonces, en realidad lo que estamos calculando solamente es esta distancia, ¿no? Esta es la que nos ocuparía, no el desplazamiento en esta distancia, en X, porque esta es perpendicular al campo. Si nosotros igualamos, por ejemplo, energía potencial, cambio la energía potencial, digamos que era igual al trabajo realizado, pero con signo negativo. Entonces, definíamos que la energía gravitacional potencial va a depender de los puntos A y B. Entonces, y nos quedaba esta fórmula. Si nosotros, por ejemplo, aquí teníamos, digamos, este es el centro, y por aquí queríamos saber la energía potencial en este punto, o cuál era la energía potencial para mover este punto acá. Si este punto estaba muy alejado de aquí de la Tierra, por ejemplo, teníamos una distancia muy grande, podíamos considerar este punto infinito. Entonces, lo que nos daba es en realidad la energía potencial que tenemos en este punto. Si este punto está muy, muy alejado, prácticamente esto es cero. ¿Ok?
Y lo que vamos a obtener de esta ecuación es la energía potencial que tenemos de esta partícula en este punto. El campo de fuerza, bueno, el campo de fuerza gravitacional, si nosotros, hagan de cuenta que esto sería un satélite, ¿ok? Si nosotros, la energía o la fuerza que se tiene aquí en este punto es una línea equipotencial. Por eso no necesitamos trabajo para desplazarnos. Los satélites cuando son puestos en órbita, vamos, uh, son lanzados desde la Tierra para que entren en la órbita a cierta velocidad y esa velocidad la van a o bajarlo en órbita, ahí sí se efectuó un trabajo. Pero mientras el satélite se siga aquí, va a seguir moviéndose y dando y girando y girando. Lo mismo pasa con los campos. ¿Okay? Nosotros veíamos en el campo eléctrico generado por una carga puntual, teníamos una carga y esta carga generaba un campo eléctrico. Si nosotros nos poníamos una distancia R hacia cualquier punto del centro de este campo, íbamos a tener la misma intensidad. ¿Okay? Entonces, todas estas líneas que están aquí son líneas equipotenciales. Si nosotros nos movemos a una órbita más grande o más alejada del centro y calculamos ese campo, pues ese campo a lo mejor ya va a ser más pequeño. Y aquí va a ser más pequeño, pero igual que este. Aquí pequeño y aquí también más pequeño. Entonces, ahí a medida que me voy alejando, pues ese campo va a ser cada vez más pequeñito. ¿Ok? Porque está en razón de la distancia de donde esté la partícula al centro de la carga. Si relacionamos nosotros, bueno, la energía potencial que tenemos con el cambio en energía gravitacional, bueno, esta misma fórmula que está aquí, la podemos, este sería el campo por ds, ¿no? Era lo que teníamos en las fórmulas anteriores, ¿no? Y esta es una diferencia de potencial que lo podemos representar como con delta V. Cuando nosotros hablamos de diferencia de potencial eléctrico, aquí estaríamos hablando de unidades de voltaje. ¿Okay? Entonces, no, aquí los podemos igualar. Es la misma. Esta sería el campo y lo podríamos igualar con la fuerza gravitacional. Entonces, podemos hacer la analogía de esto con esta. Aquí el campo es la fuerza entre la carga y es la definición que tenemos de campo y esto es un volt. Entonces, la diferencia de potencial, de energía potencial, es igual a la carga por la diferencia de energía potencial eléctrica. O el potencial eléctrico entre dos puntos, lo tendríamos que medir siempre entre dos puntos y ese nos va a dar son trabajo, ¿no? Es fuerza por distancia. Entonces podemos hacer esta relación. Entonces, potencial eléctrico para nosotros ya va a ser voltaje, que lo vamos a definir con delta V, y este es energía potencial. Hay un término que sale aquí que le llaman electrón volt.
un electrón volt es igual a esta unidad. Si se fijan, es muy pequeñita, igual que la carga que hay en un electrón. El electrón volt en unidades normales para nosotros no se utiliza. Se utiliza esto más bien en física, cuando le aplicamos cierta energía a partículas o a moléculas, ahí sí se vuelve muy importante. Y por ejemplo, es cuando medimos, ¿no? Si tenemos una fuente luminosa que tiene cierta energía, entonces nos pega en la piel o pega en cualquier parte, esta energía puede romper los enlaces atómicos que hay en las moléculas y puede, en el caso de la piel y los rayos ultravioleta, pues nos queman, ¿no? Igual la radiación infrarroja, que es el calor, nos va a quemar y va a romper esos enlaces debido a la energía que se le está aplicando. En esos casos es cuando se utiliza esta definición de electrón volt. Y aquí está más o menos, ¿no? Se utiliza colisión directa, bueno, nada más se utiliza a escala microscópica, ¿no? Y viene, por ejemplo, con función, es lo mismo. Y bueno, aquí viene bien definido. Energía potencial es igual al trabajo o al cambio de la energía potencial, pero negativo. Y el potencial eléctrico es igual a voltaje, es a la energía potencial entre la carga. La diferencia de potencial va a ser la diferencia que haya entre dos puntos, ¿no? Entonces, este va a ser el potencial, este, lo definimos como voltaje. Y la diferencia de potencial y energía potencial eléctrica está definida. Esta sería delta V, es la diferencia de potencial. Y esta es la diferencia de energía potencial eléctrica. Entonces, están relacionados, pero se parecen los nombres, pero no es lo mismo. Aquí, por ejemplo, tenemos dos placas cargadas. Este ejemplo ya lo hemos visto. Aquí, esta se va a acelerar y hasta impactarse de este lado. Dentro de las dos placas, si las dos placas están cargadas y separadas a una cierta distancia, se va a generar un campo. Y el trabajo que se va a realizar dentro de esa placa va a ser este. Entonces, si yo sé cuál es el trabajo y lo divido entre la carga, voy a obtener la diferencia de potencial que hay entre las dos placas o el voltaje que se está generando entre ellas. Y, por ejemplo, podemos ver de aquí, si eliminamos esto y esto, que la diferencia potencial es al campo por la distancia. Entonces, y aquí así está definido. La diferencia o el voltaje es igual al campo por la distancia, igual, pues aquí despejamos E y el campo va a ser igual al voltaje entre la distancia. Aquí hacen una analogía, por ejemplo, de cuando tenemos un campo gravitacional y una partícula se mueve desde este punto hasta este punto, que aquí está perdiendo energía potencial y está ganando energía cinética. Aquí tenemos una partícula cargada. No, aquí está al revés. Y cuando se mueve dentro de un campo eléctrico, pues adquiere una velocidad aquí, que igual sucede en esta parte, adquiere cierta velocidad. Aquí al desplazarse, como la fuente del campo eléctrico puede ser que esté acá de este lado,
se va a realizar un trabajo al desplazar esta partícula hasta este punto. Entonces la energía potencial que se tiene aquí será distinta a la que se tiene acá, igual que en esta parte. Cuando soltamos algo a cierta altura, se va a empezar a acelerar. ¿Ok? Entonces pierde energía potencial, gana energía cinética. Pues son, es prácticamente lo mismo, nada más que aquí estamos hablando de cargas eléctricas o campos eléctricos y aquí de campos gravitacionales. Entonces, la diferencia de potencial estaría dada por menos E por D. Y como en el caso de la gravedad solo importa aquella distancia que se recorre en la misma dirección que la dirección del campo. Si aquí nos desplazamos esta distancia, todas estas componentes de este vector no cuentan mucho, no cuentan porque tienen un ángulo de 90 grados o son perpendiculares a la dirección del campo. Vamos a poner aquí tenemos una batería y está conectada a dos placas. Entonces, si está conectada a dos placas, si estas son cargas positivas, ¿ok? La otra se va a llenar con cargas negativas. ¿Ok? Aquí vamos a tener cargas negativas. ¿Ok? Y se estará generando un campo en esta dirección. ¿Ok? Ese sería el campo que se estaría generando. Nos piden encontrar la magnitud del campo que se genera aquí. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, una definición aquí arriba de campo eléctrico. Esta. El campo eléctrico es igual a la diferencia de potencial entre la distancia. Entonces, voltaje entre distancia, campo. El campo va a ser igual, no. El campo va a ser igual a la diferencia de potencial o de voltaje entre la distancia. Y pues nos están dando el delta V, que serían 12 volts. Y también nos están dando la distancia, ¿no? Que serían 30 centímetros. Si esos 30 centímetros lo convertimos a metros, sería 0,3 metros. Entonces, el campo aquí es volt por metro. ¿Cuánto sería eso? Serían 4000, ¿no? Bueno, entonces este estuvo sencillo. Ahora tenemos, también ya habíamos visto uno así, ¿no? Teníamos una partícula, la soltábamos dentro de un campo y sabemos que se va a acelerar hacia acá. Entonces, en este caso es un protón. Tenemos la magnitud del campo. E va a ser igual a 8 por 10 a la 4 volt por metro.
esta distancia que recorre son 0.50 metros. Encuentra la rapidez del protón después de completar. Ok, tenemos que, si se libera del reposo, la velocidad inicial es igual a 0 metros por segundo. La velocidad final es lo que nos están preguntando. Como es un protón, pues la carga de protón, pues 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. ¿Qué necesitamos aquí? Bueno, tenemos la relación de, sabemos que la diferencia potencial debe haber una diferencia potencial entre estas dos placas. ¿Ok? Y esa diferencia potencial está aquí, ¿no? Es el campo por la distancia. Al campo por la distancia. Sabemos que cuando se mueve la partícula desde este punto hasta este punto, cambia su energía potencial y su energía cinética. Entonces, si este es un sistema aislado, delta U más delta K debe ser igual a 0. Delta U para un campo, un campo eléctrico, ¿dónde está delta U? Es la carga por el delta V. Delta U sería la carga por delta V. De aquí lo tendríamos. Delta U sería igual a la carga por delta V. Ya vamos, si multiplicamos el campo por la distancia, que sí nos lo están dando aquí y aquí, vamos a conocer delta V y también conocemos la carga del protón, ¿no? Entonces, tenemos que, pero aquí es, a ver, como las vemos aquí. Bueno, aquí la dirección del campo, si tomamos en esta dirección, aquí el campo debe ser negativo, ¿ok? Porque va hacia abajo. Entonces aquí sería, bueno, vamos a sustituir. Delta U va a ser igual a la carga por delta V, más la energía potencial, que sería 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado, menos 1/2 de la masa por la velocidad
inicial al cuadrado, y esto debe ser igual a 0. Y esta parte es 0, porque como parte del reposo la velocidad es 0. Entonces de aquí nada más necesitamos despejar velocidad final. Entonces velocidad final va a ser igual a menos Q por delta V. Este 2 pasa multiplicando, la M pasa dividiendo y tenemos raíz. Entonces aquí sería delta V es E por D. Sería menos 2 por Q por menos E por D sobre M. Entonces esto nada más me quedaría raíz de 2Q E por D sobre M. Entonces la velocidad final va a ser igual a la raíz de 2 veces la carga, que sería 1.6 por 10 a la menos 19 Coulomb por el campo. El campo es 8 por 10 a la 4 Volt por metro por la distancia, que serían 0.5 entre la masa del protón. La masa del protón es 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Entonces aquí sería 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Entonces serían 2 por 1.6 por 8 por 0.5 entre 1.67. Maestro, ¿cómo sacó la masa? Ese es un dato que ya tenemos de clases pasadas. O sea, ese es un valor que ya te lo dan. La masa del protón, la masa del electrón, la carga, o sea, son datos que ya conocemos. Es como esto, o sea, es igual que esto. Conocemos la carga y la masa del protón. Ok, Debe venir, gracias. debe venir en las tablas que vimos en la unidad anterior. En los primeros ejercicios lo hicimos. Entonces aquí me da 2.76 por 10. Tenemos menos 19 más 4 más 27. Y como es raíz, sería 6. Como a esto se le saca raíz, esto sería igual a raíz de 12, pero este es 12, está elevado, ¿no? Esta es potencia y está a lo medio, esto sería igual a 6 por 10 a la 6. Como es velocidad, son metros por segundo. Como está elevado al cuadrado, esto nomás se divide entre 2. ¿Ok? Acuérdense que nada más tomé los exponentes. Este y este. ¿Ok? Y como tienen raíz, y esa sería la respuesta. Profe, es donde dice el triangulito de acá, es la energía cinética esa. Sí. Y esto se me olvidó, aquí debe estar igual a 0. Si este es diferencia en energía potencial, que sería esto, y esto que está aquí es
todo esto, ¿no? Entonces, aquí esta parte es 0 porque la velocidad inicial dice que parte desde el reposo. Entonces, queda solo aquí velocidad final. Entonces, de aquí nada más se despeja esto. Entonces, lo que tienen que recordar, por ejemplo, son estas fórmulas para que las puedan usar. Esta, y aplicar el análisis de sistemas de aislado o no aislado para saber qué fórmulas poner aquí. Y sería todo. Entonces, si tenemos un campo de este tipo y aquí sueltan una partícula, se va a acelerar y al llegar a este otro punto, pues va a llegar con esta velocidad. Y esa partícula pues tiene que ser un protón, ¿no? Si fuera otra la masa, si fuera otra la carga, variaría aquí, pero la fórmula aquí en esto es la misma. ¿Ok? Esto sería como una fórmula para calcular la velocidad final de una partícula dentro de un campo eléctrico, así como el que está aquí, cuando se desplaza cierta distancia. Bueno, ¿qué estamos ahora? Martes. Pues el jueves continuamos, igual a las 10.